Señores y señoras, con el mayor placer daré mis conceptos en relación con el tema de esta noche titulado La unidad del hombre, si existe o no existe. En realidad, de verdad, tengo que afirmar en forma enfática que el hombre en sí mismo es algo que todavía debemos crear. Esto quiere decir que el hombre no existe. Algunos pocos hombres existirán sobre la faz de la tierra, pero no todos los humanoides intelectuales que viven sobre la faz de la tierra son hombres. He venido esta noche a colocarlos en el campo de la más cruda realidad. Temo decepcionarles un poco, pero sería yo un hipócrita si no exteriorizara ante este honorable público la realidad que siento, la que conozco. Creo que cada cual tiene plena libertad para exponer lo que sabe. Y yo, naturalmente, no tendré inconveniencia alguna en exponer lo que sé. Y eso es todo. Obviamente, el animal intelectual, repito, no es hombre. Para ser hombre, se necesita haber creado los cuerpos existenciales superiores del ser, haber disuelto el ego animal y haber aprendido a amar a la humanidad. Si colocamos a un animal intelectual frente a un hombre, veremos que físicamente se parece, mas si observamos su conducta psicológica, comprenderemos que es totalmente diferente. Así pues, con el mayor placer tomo la palabra para explicarles lo que se relaciona con la creación del hombre. El Sol está haciendo en estos momentos un experimento extraordinario. Quiere crear hombres. Cada raza tiene un solo objetivo: servir para el experimento solar. En nuestra raza aria se han hecho algunas creaciones. Durante la época de Abraham hubo cierta cantidad de hombres creados. En los primeros 8 siglos del cristianismo se logró cierta creación de hombres. Y en estos instantes de crisis mundial, bancarrota de todos los principios, etc., el Sol intensifica sus esfuerzos para crear hombres. Incuestionablemente, el Sol ha depositado en nuestras glándulas sexuales los gérmenes para el hombre. Estos pueden desarrollarse o perderse definitivamente. No podemos garantizar que se desarrollen. Ciertamente solamente podrían desarrollarse si nosotros cooperáramos con el Sol. Indubitablemente necesitamos cooperar con el Sol. Solo así esos gérmenes podrían desarrollarse. Esto significa que solo así podría crearse el hombre dentro de nosotros, en la misma forma que la mariposa se crea dentro de la crisálida. Así que vamos a ahondar un poco en esta cuestión. Las diversas escuelas de tipo pseudo-esoterista y pseudo-ocultista, kantianas en un 100%, basadas únicamente en el intelectualismo, incuestionablemente aseguran en forma enfática que todos los humanoides que pueblan la faz de la Tierra poseen los 7 cuerpos. Al primero, en teosofismo lo denominan Istura Sarira,
es decir, el cuerpo físico. Al segundo lo denominan lingam sarira, el cuerpo vital. Al tercero lo llaman kamas, o principio del deseo, el cuerpo astral. Al cuarto lo denominan manas inferior o mente concreta, el cuerpo mental. Al quinto lo denominan cuerpo causal, o cuerpo de la voluntad consciente. Al sexto lo denominan buddhi, la conciencia superlativa y trascendental del ser. Al séptimo, atma, el inefable. Más allá de estos 7 principios, como ya sabemos, se coloca al demiurgo, arquitecto del universo, al hombre. Bien, cuando uno desarrolla definitivamente la mente interior, descubre que tal concepto teosofista, etc., está equivocado. Ante todo, debo decirles en forma enfática que poseemos 3 mentes. A la primera la denominaríamos mente sensual. Esta elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los 5 sentidos. Es obvio que esta mente no puede saber nada sobre la verdad, sobre lo real, sobre lo divinal, pues se limita exclusivamente a elaborar conceptos basados en las percepciones sensoriales externas. Ya don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, demostró en su obra titulada La crítica de la razón pura que la mente intelectual, es decir, la mente sensual, no puede saber en realidad de verdad nada sobre la verdad, sobre Dios, sobre lo divinal, sobre los misterios de la vida y de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. A esta primeramente se le conoce el esoterismo crístico con el nombre claro de levadura de los saduceos. Más allá tenemos la mente intermedia. Indubitablemente la mente intermedia contiene en sí misma las creencias religiosas. No nos pronunciamos en modo alguno contra las creencias religiosas, puesto que cada cual es muy libre de creer en lo que quiera. Sería cruel que nosotros nos pronunciáramos contra las creencias. Además, las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Únicamente enfatizamos la idea de que en la mente intermedia están depositadas las creencias. Obviamente, las gentes que se contentan exclusivamente con sus creencias no trabajan sobre sí mismas y por lo tanto están incapacitadas para una transformación radical. Asisten a sus cultos, etcétera, con mucha fe, con mucha devoción, pero no trabajan sobre sí mismos. Jesús en Cristo advierte diciendo: cuidaos de la levadura de los saduceos, es decir, de los materialistas, y de la levadura de los fariseos, es decir, de las gentes que tienen hermosas creencias, que estudian bellas doctrinas, que pertenecen a muy respetables instituciones, pero que en modo alguno trabajan sobre sí mismas para lograr un cambio radical psicológico. Mucho más allá de la mente intermedia está la mente interior. Obviamente, ni la mente sensual, ni tampoco la mente intermedia pueden conducirnos a lo real. Es decir, debemos cuidarnos de las doctrinas de los saduceos, materialistas, y de las doctrinas de los fariseos. Necesitamos abrir la mente interior. Y esto solamente es posible disolviendo el ego animal. Cuando la mente interior se abre, entonces se produce la iluminación. Indubitablemente, y es cierto y de toda verdad, la mente interior solamente funciona
con los datos de la conciencia superlativa y trascendental del ser. Por eso es que la mente interior conoce, sabe por experiencia directa, está debidamente iluminada. Cuando uno ha abierto la mente interior, incuestionablemente puede verificar por sí mismo la cruda realidad de que el hombre, en el sentido general de la palabra, todavía no existe, es algo que hay que crear. En tanto no haya uno abierto la mente interior, se contentará con afirmaciones o negaciones, con tesis o con antítesis, pero no tendrá una experiencia directa sobre el hombre. Existen hermosas teorías dignas de respeto, pero eso no es la verdad. La verdad es lo desconocido de momento en momento, de instante en instante. En tanto no haya uno experimentado la verdad, indubitablemente permanece en estado subjetivo, inconsciente. Jesús el Cristo dijo: conoced la verdad y ella os hará libres. El mundo está lleno de teorías, de escuelas, de sectas, pero muy pocos son los que han experimentado eso que es lo real, eso que es la verdad, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. La verdad no es cuestión de ideas. La idea que uno pueda tener sobre la verdad, por muy respetable que sea, no es la verdad. La verdad no es cuestión de opiniones. Las opiniones que uno pueda tener sobre la verdad no son la verdad. La verdad no es cuestión de concepto. Cualquier concepto, por muy sabio que nosotros tengamos sobre la verdad, no es la verdad. La verdad no es cuestión de componenda, de asociaciones, de política. La verdad es cuestión de experimentación directa, como cuando uno mete el dedo y se quema en la lumbre, y que solo abriendo la mente interior podemos descubrir la verdad, experimentarla por sí mismos, no a través de conceptos o de opiniones como se cree siempre directamente. Ahora bien, cuando uno ha abierto la mente interior, puede aprehender cualquier fenómeno de la naturaleza en forma íntegra, unitotal. Normalmente las gentes no pueden capturar la realidad de los fenómenos naturales. Investigan, sí, mucho, estudian, ¿verdad? Pero eso no es en modo alguno haber experimentado la verdad de ningún fenómeno. Para experimentar la verdad de cualquier fenómeno se necesita inevitablemente haber despertado la conciencia. Solo aquel que ha despertado conciencia ha abierto la mente interior. Solo aquel que ha abierto la mente interior tiene la conciencia despierta. Los procesos meramente intelectivos para aprender fenómenos resultan absurdos en un 100%. Necesitamos, pues, aprehender la verdad, cueste lo que cueste. Ahora bien, enjuiciando estas cosas a fondo, diré lo siguiente. Un hombre que haya abierto la mente interior es un hombre despierto. Tal hombre puede entonces verificar por sí mismo el realismo crudo de que todavía los seres humanos no poseen en verdad los cuerpos existenciales superiores del ser. Algunos los poseen, me refiero a los hombres verdaderos, pero no todos los hombres, no todos los humanoides intelectuales poseen los cuerpos existenciales superiores del ser. Hay que crear tales cuerpos, y ese es precisamente el experimento solar. Los gérmenes depositados en nuestras glándulas endócrinas sexuales deben desarrollarse definitivamente. Pueden desarrollarse si tenemos
si cooperamos con el sol, urge ante todo la disponibilidad al hombre. Así como el cuerpo físico humano fue creado mediante la unión del Linga y Yoni de nuestros progenitores, así es, en verdad, la creación de todo cuerpo. Obviamente los cuerpos existenciales superiores del ser solamente se pueden crear mediante la energía creadora del tercer lobo. El sexo es sagrado. Quienes se pronuncian contra la energía creadora blasfeman contra el Espíritu Santo. Quienes se pronuncian contra la energía creadora son definitivamente ignorantes, enemigos del tercer lobo. Es mediante la energía creadora sabiamente transmutada y sublimada como podemos llegar a crear el cuerpo astral. Es mediante la energía creadora sabiamente transmutada y sublimada como podremos llegar a poseer el cuerpo mental. Es mediante la energía creadora sabiamente transmutada y sublimada como podemos llegar a tener el cuerpo de la voluntad consciente. En todo caso, los alquimistas medievales nos hablaron del mercurio de la filosofía secreta. Guardaron siempre bajo 7 sellos el secretum secretorum, ese sabio artificio mediante el cual es posible fabricar el mercurio para crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero nosotros, los gnósticos, estamos difundiendo ese secretum secretorum, cueste lo que cueste. En nombre de la verdad diremos que solo mediante la transmutación del exiogeari, es decir, del ens seminis, que como dijera Paracelso, dentro de él se encuentra todo el ens virtutis del fuego, es posible la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Obviamente, el secretum secretorum es un fino artificio que la alquimia antigua conocía. Quiero referirme en forma enfática a la conexión del Linga y Yoni. Indubitablemente, cuando se evita en forma consciente la eyaculación del ens seminis, es decir, cuando se evita, cueste lo que cueste, derramar el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de todo, o en otros términos, derramar el vino sagrado del altar de Isis, se puede lograr la transmutación del esperma en energía creadora. Esa energía creadora es el mercurio mismo de la filosofía secreta, que como bien sabemos asciende por los canales espermáticos hasta el cerebro. Ese mercurio es grandioso. Con ese mercurio podemos crear los cuerpos existenciales superiores del ser, a condición de que tal mercurio sea fecundado por el azufre. El azufre es el fuego, el foie, individual, particular, de cada cual. En otros términos diremos, el mercurio fecundado por el azufre es grandioso. Ahora bien, si pensamos en la sal, que es nuestro cuerpo, diremos también que sal, azufre y mercurio en sublimación contienen la clave para la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Obviamente, mediante una octava superior es posible la creación del cuerpo astral. Cuando se evita derramar el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de todo, entonces ese mercurio pasa a una octava superior y cristaliza en la forma maravillosa y esplendente del cuerpo astral. La cristalización se hace siempre de acuerdo con la ley de las octavas: do, re, mi, fa, sol, la, si. En una segunda octava más elevada, es claro, el mercurio viene a cristalizar en el cuerpo mental. Tal cristalización se realiza con las notas del eterno Hepta Paraparchino, las 7 notas musicales. Por último, en una tercera octava viene a cristalizar el cuerpo causal o
cuerpo de la voluntad consciente, de acuerdo también con las 7 notas de la escala musical. Cuando ya poseemos un cuerpo físico, cuando ya poseamos un cuerpo astral, un vehículo mental individual y un cuerpo de la voluntad consciente, entonces recibiremos los principios anímicos, étnicos o espirituales que nos convertirán en hombres verdaderos. Antes de ese momento seremos simplemente animales intelectuales condenados a la pena de vivir. Hoy por hoy somos máquinas al servicio de las leyes cósmicas. Estamos en verdad sirviendo a la economía de la naturaleza. Cada uno de nosotros capta determinados tipos y subtipos de energía cósmica y los transforma automáticamente para luego retransmitirlos a las capas anteriores del organismo planetario en que vivimos. Así es que la Tierra, la naturaleza, nos necesita. Estamos al servicio de la naturaleza. Pero el Logos, con su sabiduría, ha depositado además los gérmenes para el hombre. Están depositados en nuestras glándulas endócrinas sexuales. Necesitamos que se desarrollen para crear al hombre. Este ensayo solar es difícil. Cuando una raza se vuelve definitivamente lunar, cuando se vuelve mecanicista, entonces ya no sirve para el experimento solar. En este caso, el lobo la destruye y crea una nueva para su experimento. Él quiere sacar una buena cosecha de hombres solares. Él ha creado esta delgada y fina capa de la vida orgánica sobre la superficie del mundo, pero desea también una cosecha bien merecida de hombres solares, de hombres auténticos, que se asimilen de verdad la inteligencia solar. Desgraciadamente, y tengo que hablarlo aquí ante ustedes, en estos tiempos de crisis mundial, la humanidad se ha vuelto terriblemente mecanicista en un 100%. Ya no quiere cooperar con el sol. Motivo más que suficiente como para que vengan grandes catástrofes que terminarán de una vez y para siempre con esta quinta raza aria. Pues te quiero decirles a ustedes en forma clara que el Corvus se acerca. Es un mundo gigantesco, enorme, pertenece al sistema solar de Tidal. Conforme ese gigantesco mundo se vaya acercando, se producirán acontecimientos extraordinarios en nuestro planeta Tierra. Con el acercamiento del Corvus, el fuego contenido en el interior de nuestro mundo, el fuego líquido, saldrá a la superficie y aparecerán volcanes por doquier. Entonces se producirán espantosos terremotos y grandes maremotos. Las grandes ciudades del mundo caerán como castillos de naipes hechas ruinas. Nueva York, París, Londres, etc. desaparecerán de la faz de la tierra. En el máximo de acercamiento de Mercurio habrá una revolución de los ejes de la tierra. Los mares cambiarán de hecho y perecerá todo aquello que tenga vida. Los actuales continentes se sumergirán bajo las aguas. Quiero decirles a ustedes en forma enfática que los polos se convertirán en Ecuador y que el Ecuador se convertirá en polo. Esta raza va a ser destruida porque ya no sirve para el experimento solar. Se ha vuelto terriblemente materialista, grosera, viciosa, mecanicista, en un 100%. Antes de este gran cataclismo que se acerca, estallará la tercera guerra mundial. Pronto veremos revoluciones de sangre y aguardiente por todas partes. Así que los tiempos del fin han llegado. Ya no sirve esta raza para el experimento solar. Empero, estamos nosotros todos ocupados en cooperar con el sol, en tratar de sacar una cosecha de hombres, cueste lo que cueste. Ahora bien, leyendo por ahí un códice de Anáhuac, encontré algo precioso. Dicen nuestros antepasados mexicanos
lo siguiente: los dioses crearon a los hombres de madera y después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. Mas luego añade: no todos los hombres pueden fusionarse con la divinidad. Así que conviene saber que la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser no es todo. Alguien podría convertirse en hombre y sin embargo no lograr la fusión, la integración con la divinidad. Para poder integrarse con lo divinal, con el logoy interior profundo, se necesita indispensablemente eliminar el ego animal. Mucho se le ha rendido culto al yo, al mí mismo, al sí mismo. Quienes han conseguido abrir la mente interior saben por experiencia directa, vívida, que el yo no posee una verdadera individualidad definida. Es más bien un compuesto de elementos inhumanos que llevamos en nuestro interior. El yo es múltiple. Los tibetanos nos hablan de los agregados psíquicos personificando errores. Jesús, el Cristo, dice el Evangelio, arrojó del cuerpo de la Magdalena 7 demonios: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula. Estos 7 son cabeza de legión, porque como dijera Virgilio, el poeta de Mantua, en la Eneida, aunque tuviéramos 1000 bocas para hablar y para dar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Así pues, yo estoy de acuerdo con lo que dice el Evangelio crístico en el caso del poseso aquel que decía: ¿qué tiene que ver con nosotros Jesús de Nazaret? Cuando se le interrogó sobre su nombre, dijo: mi verdadero nombre es Legión. Todos nuestros defectos psicológicos están personificados por los agregados psíquicos, por un conjunto de elementos indeseables. Llamémosles esta noche yo o yoes, para hablar más claro. Dentro de nuestra persona, pues, hay muchos yoes, no un solo yo. Dentro de nuestra persona hay muchas personas, porque nuestra persona está al servicio de esas personas. Esos yoes son personas que viven dentro de nuestra persona: ira, codicia, lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede haber unicidad dentro del pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre, cuando dentro vive toda una legión de yoes que riñen entre sí? Ahora nos explicaremos por qué estamos llenos de tremendas contradicciones psicológicas. Yo quiero comer, dice el yo del estómago. Interviene el yo del movimiento, diciendo: no, comer no, prefiero sentarme a leer un rato el periódico. Un tercero entra en discordia diciendo: no, qué periódico ni qué comida, está muy temprano, voy a la casa de mi amigo fulano de tal. Vean ustedes qué contradicciones psicológicas llevamos en nuestro interior. ¿Cuál es la unidad así llamado hombre? Ahora bien, ¿por qué se insulta al hombre? No insulto al hombre, no. El hombre verdadero hay que crearlo. El hombre auténtico sí tiene unidad, es íntegro, unitotal, pero el animal intelectual no es el hombre. Por lo tanto, no tiene verdadera unidad. Todos estos yoes riñen entre sí, se combaten por la supremacía. Cuando uno de ellos quiere imponerse, lucha hasta lograrlo, mas luego es desplazado totalmente. Así que cada uno de nosotros es una marioneta movida por hilos invisibles. Cada uno de nosotros es un robot controlado por múltiples yoes. Esto lo puede evidenciar todo aquel que haya abierto la mente interior, todo aquel que haya despertado conciencia. No podría refutarse esto basados meramente en creencias, o en sofismas de distracción, o en respetables volúmenes
o en conceptos intelectuales de cualquier especie que estos fuesen. Se necesita haber despertado la conciencia para poder hablar. En tanto uno no haya despertado la conciencia, no hace sino repetir lo que otros dicen, decir lo que otros dicen, pero no tiene verdadera autoridad para enseñar a nadie. Así que al hablar esta noche lo hago con gran énfasis. Siento en mi corazón el deseo de decir que somos una multiplicidad, que todavía no poseemos la verdadera unidad del ser. Hay necesidad de desintegrar todos esos yoes que en nuestro interior cargamos. En otros términos diré, hay necesidad de eliminar nuestros errores, nuestros defectos psicológicos. La conciencia desgraciadamente está embotellada, enfrascada, embutida entre todos esos yoes defectos que en nuestra psiquis cargamos. Ahora nos explicaremos por qué tenemos la conciencia dormida. Desgraciadamente todo el mundo sueña que está despierto. Si tuviéramos la conciencia despierta, podríamos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Desgraciadamente dormimos. Los 4 evangelios insisten en la necesidad de despertar, pero no enseñan la técnica, no dicen cómo. Obviamente necesitamos disolver el yo de la psicología. Solo así podrá lograrse el despertar de la conciencia. En todo caso se necesita de una didáctica, de una técnica psicológica, si se quiere lograr la disolución de los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. La vida práctica es realmente el gimnasio psicológico donde podemos autodescubrirnos, en relación con nuestros amigos, en relación con nuestros hermanos, en relación con los compañeros de trabajo, en la calle, en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente. Y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser enjuiciado a través de la meditación profunda del ser. Solo mediante una debida comprensión podemos lograr pasar más allá. Primero hay que descubrir nuestros defectos psicológicos. Segundo, hay que comprenderlos en todos los niveles de la mente. Tercero, hay que desintegrarlo. Si nosotros comprendiéramos exclusivamente tal o cual defecto psicológico, personificado por tal o cual yo, o agregado psíquico, como se dice en el Tíbet, y no lo elimináramos o desintegráramos, entonces este continuaría indubitablemente existiendo a nuestro alrededor como demonio tentador, aguardando el instante preciso para acomodarse en los 5 cilindros de la máquina orgánica. El cuchillo de la conciencia puede separar a cualquier yo defecto, pero no puede desintegrarlo. Nosotros necesitamos desintegrar nuestros defectos psicológicos si es que queremos en verdad lograr el despertar maravilloso de la conciencia. La mente por sí sola no puede alterar fundamentalmente ningún defecto psicológico. Ella puede pasarlo de un nivel a otro del entendimiento. Ella puede justificarlo o puede condenarlo, pero jamás podría alterarlo radicalmente. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, de un poder que sea capaz de desintegrar realmente cualquier defecto psicológico. Cuando hemos comprendido, ¿verdad?, cualquier defecto descubierto, entonces estamos preparados para su desintegración. Ese es el momento en que debemos invocar a Devi Kundalini Shakti. Solo ella, la madre cósmica, solo ella, la cobra sagrada de los antiguos misterios, solo ella podrá reducir a polvareda cósmica cualquier defecto psicológico. Hemos estudiado muchas veces a Krishnamurti, es maravilloso. Indubitablemente, él hace un llamado a las gentes para la disolución del yo, pero su técnica en el fondo resulta un fracaso, porque se olvida de la Madre Divina Kundalini.
El hijo ingrato no progresa en estos estudios. Uno tiene que aprender a adorar, a amar a su divina madre cósmica. Yogananda habla claramente de la madre cósmica divinal. Nos enseña que cada uno de nosotros tiene su madre cósmica particular. Esta es una variante de nuestro propio ser, pero derivado. Ella es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Ella es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, que debe salir de entre el chakra coxígeo, ascender por la médula espinal hasta el cerebro. Así pues, desintegrar los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos es indispensable si queremos conseguir la unión con lo divinal. Así nosotros únicamente creáramos los cuerpos existenciales superiores del ser y no elimináramos los elementos indeseables que constituyen el ego, indubitablemente nos convertiríamos en Hanashmusen con doble centro de gravedad. Ahora se explicarán ustedes por qué ha existido en el mundo siempre una gran cosecha de Hanashmusen. Se hace indispensable, urgente, inaplazable disolver el ego animal. Solo así, el que haya creado los cuerpos existenciales superiores del ser, es decir, aquel que se haya convertido en hombre de verdad, podrá lograr la fusión con la divinidad. Nos faltaría un tercer factor, sin el cual no es posible avanzar en la senda que conduce a la liberación final. Quiero referirme al sacrificio por la humanidad. Quien ha visto la luz debe levantar la antorcha bien en alto para iluminar el camino de otro. Eso es amor, sacrificio. Necesitamos subir al ara del supremo sacrificio por la humanidad y enseñar el camino verdadero que conducirá a la liberación final. Antes que meternos 50.000 teorías en la cabeza, es conveniente estudiar a fondo la sabiduría de la serpiente. No bastaría únicamente desarrollar el Kundalini como nos enseña la yoga indostánica. Necesitamos ser devorados por la serpiente. Necesitamos convertirnos en serpientes. Cuando los cuerpos existenciales superiores del ser han sido creados, pueden ser transmutados en vehículos de oro puro. Así lo enseñan los textos de alquimia. No podría convertirse el cuerpo astral en un cuerpo de oro puro si no elimináramos el mercurio seco, es decir, los elementos indeseables que en tal vehículo llevamos. No podría en modo alguno convertirse el cuerpo mental en un vehículo de oro puro de la mejor calidad si antes no elimináramos de nuestra mente todos los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. No podríamos convertirse el cuerpo causal en un cuerpo de oro si no elimináramos de tal vehículo los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. Cuando los cuerpos que hemos creado se convierten en vehículos de oro, son devorados por la serpiente. Y entonces nos convertimos en serpientes. Botán dice: yo entré por el agujero de la sierpe y llegué al interior del mundo. El agujero estaba lleno de serpientes. Pude entrar por allí porque yo también era una serpiente. Nadie podría gozar de todos los poderes psíquicos que corresponden al Kundalini si antes no ha sido devorado por la serpiente. Por último, a la serpiente debe tragársela el águila. Cuando la serpiente es devorada por el águila, que es el logos interior profundo, entonces sí, conseguimos lo que hemos planteado esta noche aquí, en esta respetable sala, y ante gente que está interesada por la sabiduría y el amor. Conseguiremos, digo, la verdadera unidad del hombre. Eso es todo. Paz inverencial. Pregunta general, maestro Samael, ¿para qué sirven los cuerpos existenciales del ser?
gusto contestaré a esta pregunta que sale del auditorio. Obviamente, nadie podría, después de la muerte, tener una verdadera realidad si no poseyese un cuerpo astral. Desgraciadamente, las gentes no poseen tal cuerpo. La muerte es una resta enterrada. Cuando llega la hora de la muerte, lo único que continúan son los valores positivos, negativos, buenos o malos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué se hizo después de la muerte? La personalidad, aquella que teníamos, la del amigo, la del hermano, la del ser querido, ¿dónde ha quedado? Que continúa el nombre de la verdad. Voy a decirlo, es muy duro, un montón de diablo. Es decir, sin un cuerpo astral no tenemos realidad alguna. Mas si poseyésemos un cuerpo astral, después de la muerte continuaríamos en el mundo astral, con una personalidad astral. En cuanto al cuerpo mental, las gentes no tienen una mente individual. Ya dije que dentro de nosotros tenemos muchos yo, personificando el terror. Es obvio que cada yo tiene su propia mente. Así pues, dentro de nosotros no hay una mente, sino muchas mentes que piensan diferentes. Ahora nos explicaremos los motivos, o el motivo fundamental por el cual hay tantas contradicciones psicológicas en nuestro intelecto. Así creamos un cuerpo mental, después de la muerte continuaremos en el mundo de la mente con una personalidad mental también. Por último, tenemos el cuerpo de la voluntad consciente. En tanto uno no haya creado el cuerpo de la voluntad consciente, tendrá muchas voluntades dentro de sí, pues cada yo defecto tiene su propia voluntad, y estos yoes defectos riñen entre sí. Así que no tenemos una sola voluntad, sino múltiples voluntades. Cuando uno en verdad logra crear el cuerpo de la voluntad consciente, adquiere una nueva personalidad. Se convierte en verdad en un hombre con voluntad propia, capaz de dirigir los distintos eventos de su existencia, ya no sea víctima de las circunstancias, ya podrá eliminar nuevas circunstancias. El que ha logrado crear el cuerpo de la voluntad consciente se convierte en un hombre causal. Establece su centro de gravedad en el mundo causal. Así que los cuerpos existenciales superiores del ser no están realidad no solamente en el mundo físico, sino también en los mundos superiores. Los convierten en hombre en el sentido más completo de la palabra. Un poquito más de preguntas, porque en realidad es muy brillante, pero no percibimos. El principio de la contradicción. El principio de la contradicción. En el mundo macrocósmico y en el mundo microcósmico. El principio de la contradicción que está en nosotros mismos. En la teoría atómica, diferentes átomos, cargas diferentes. Este principio de la contradicción lleva a los cuerpos de la naturaleza a chocar entre sí, pero este choque no es fatal, este choque se transmuta en progreso. Pero yo pregunto, si esto nos lleva a nosotros a crear nuestro propio juez interior para tener una conducta más benéfica, pues no es suficiente. Con el mayor gusto responderé algo sobre eso. Procuraré ser breve porque veo que el tiempo ya nos ha contado. En realidad, en verdad, la unidad del hombre es el ser. El ser es el ser. La razón de ser del ser es el mismo ser. En tanto no hayamos disuelto el ego animal en el cual se encuentran los principios vitales de toda contradicción, la unidad del hombre será imposible. Solamente muriendo en sí mismo, hablo desde el punto de vista psicológico, podrá realmente encarnar en nosotros el ser. Solo el ser puede darnos una auténtica y legítima unidad. Eso es todo.
creencias no se expliquen y realmente existen diferentes caminos y puertas que nos conduzcan a una verdadera realidad. Con el mayor gusto contestaré esta pregunta que sale del auditorio. Jesús el Cristo dijo: angosta es la puerta y estrecho el camino que nos conduce a la luz, y muy pocos son los que lo hallan. Desafortunadamente todo el mundo cree que ya está en el camino, lo cual es falso. Incuestionablemente, nosotros salimos del Edén por la puerta del sexo, y solo por esa puerta podemos volver al Edén. El Edén es el mismo sexo, no hay otro camino. Si les quieran volarse los muros del Edén, están muy equivocados. La guarda del abismo y la muerte se hunde. Eso es todo. He dicho.